Hermanos y hermanas, nuevamente está con ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador, transmitiendo a través del Alumbrador Cristiano y a través de mi especial programa Te Daré Lo Mejor, los días miércoles 5 de la tarde, hora de El Salvador. Transmito la vida y ministerio de Cristo. Este día vamos a ver la lección número 117 y vamos a continuar con el subtema: no hay que dejar que lo material nos gobierne. Le repito, no hay que dejar que lo material nos gobierne, y hoy vamos a ver la cuarta parte y última parte de este estudio. De manera pues que vamos a ponernos en oración a nuestro Señor, pero antes siempre quiero suplicarles que hagan el favor de compartir estos mensajes en este momento que los estoy transmitiendo. También quiero dar una aclaración técnica. El lunes recién pasado, transmitiendo la epístola de Santiago, yo tuve audio hasta el minuto 14 y minutos, y después ya no hubo audio. El video se veía normal, pero quiero aclararle, hermanos y hermanas, que no son problemas nuestros, son problemas de internet, son problemas de Facebook, y eso nosotros no estamos al alcance de poderlo solucionar. Hemos estado orando con mi esposa para que estos problemas no se sigan dando, de manera que también a ustedes les solicitamos que oren, porque Satanás no tome ventaja en el sentido de que la palabra no se pueda transmitir. Hago estas aclaraciones porque son necesarias para que comprendan que no es irresponsabilidad de parte nuestra. Bueno, vamos a encomendarnos a nuestro Señor. Dios Todopoderoso, te agradecemos, te suplicamos que nos ayudes de tal manera que el mensaje de esta tarde sea presentado con la mejor claridad, nitidez, que no hayan situaciones técnicas que nos perjudiquen, y a la vez, Señor, pidiéndote que cada hermano y hermana que escuche sea muy edificado, que tú seas muy honrado y que el Espíritu Santo me dirija. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, yo voy a hacer un resumen de las 3 lecciones que ya hemos visto acerca de este tema. No hay que dejar que lo material nos gobierne. Hemos visto evidentemente la introducción, luego pasamos a ver antiguas y nuevas enseñanzas sobre la codicia, y en esta parte vimos una petición que se hizo. Luego continuamos hablando acerca de la parábola que está comprendida ahí en Lucas 12, versículos 16 al 21, la perspectiva que se ve en esta parábola, y luego pasamos a estudiar otro aspecto importante, como es antiguas y nuevas enseñanzas sobre estar preparados. Luego pasamos a ver aspectos también importantes que se relacionan con estas antiguas y de estar preparados, donde Jesús recalca la responsabilidad que hay que tener
es evidente que nosotros somos muy responsables de esta situación. Luego pasamos a ver antiguas y nuevas enseñanzas sobre el rechazo. Y en esta parte vimos cómo es que el rechazo destruye la paz. Es algo que nosotros tenemos que entender. Vimos también que el rechazo destruye la percepción. Eso es bien claro, pues. Y luego pasamos a otro punto importante: antiguas y nuevas enseñanzas sobre el arrepentimiento. Y aquí vimos lo que comprende a lo que es arrepentíos o pereceréis, que ya aquí entramos a ver Lucas capítulo 13, que son los dos capítulos que estamos estudiando. Luego vimos arrepentíos o seréis cortados. Miren que claro, arrepentíos o seréis cortados. Y luego vimos otro aspecto importante: antiguas y nuevas enseñanzas sobre el gozo. Y en esta parte vimos los que no se regocijaron, porque realmente siempre el Señor tuvo detractores, pero también vimos los que sí se regocijaron. Luego pasamos a ver antiguas y nuevas enseñanzas sobre la incredulidad, siempre basándonos en Lucas 13 y en Juan capítulo 10. Después, dentro de este tema, vimos la incredulidad demostrada con palabras, que lo discute el apóstol Juan en el capítulo 10, versículo 23 hasta el 30. Y ahora pues vamos a continuar con este último tema que he mencionado, y lo que viene ahorita y será lo último que vamos a expresar es la incredulidad demostrada con acciones. A partir de esto vamos a tener la cuarta lección de este tema: no hay que dejar que lo material nos gobierne. Incredulidad demostrada con acciones, que está basada en el Evangelio de Juan 10, 31 al 39. La audacia de Cristo enfureció a sus enemigos, y estos una vez más tomaron piedras para matarlo. Dice en Juan 10, 31, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Pero miren lo que dice también Juan 8:59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Le dijeron a Jesús que lo hacían por la blasfemia, porque él, siendo hombre, se hacía Dios. Juan 10:33 expresa eso. Y él respondió pues que la ley llamó algunas veces dioses a los representantes de Dios. Miren lo que tenemos en Juan 10:34. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Miren lo que nos dice el salmista. Esto está reforzado en Salmo 82, versículo 6. Y sobre todo menciono esta situación porque aquí voy a dar una aclaración. Hay un grupo religioso conocido como los mormones, o los santos de los últimos días, como ellos se hacen llamar,
que ellos hacen un uso extraño de Salmos 82:6. Miren lo que dice el Salmo. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Y luego Juan 10:34 dice, Jesús les respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Entonces, al enseñar que el Dios que adoramos fue una vez como nosotros, esto es un hombre, y que podemos llegar a ser como Dios, esto es dioses, oiga, dioses en minúscula, este es un ejemplo de basar una doctrina en un pasaje oscuro y discutible. Dios no reveló de ese modo su voluntad, hermanos y hermanas. Si esto no era blasfemia, cuánto menos lo era referirse como Dios a aquel que realmente merecía tal designación. En el Evangelio de Juan 10:35 al 36 leemos lo siguiente. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Entonces lo que vemos es que los desafió a examinar sus obras. ¿Cuáles obras? Los milagros, para que vieran si él era o no el Hijo de Dios. Por eso en el versículo 38, 37 y 38 de Juan 10 dice, si no hago las obras del Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Se subraya pues estas palabras del versículo 35, donde dice, la Escritura no puede ser quebrantada. Esto significa que la palabra inspirada no puede deshacerse ni desecharse. Un mundo incrédulo necesita aprender esto. Mire, yo cuando estoy escribiendo mis lecciones y estoy pegando textos de la Biblia, yo tengo un sumo cuidado. A veces, hermanos, hay problemas ortográficos, por ejemplo, y eso no es problema ni en una forma intencional. Por ejemplo, cuando se escribe la palabra él, muchas veces se está refiriendo a un pronombre personal. Cuando yo lo uso como pronombre personal, debe ser tildado. Pero cuando lo uso la palabra él como artículo, no debe ser tildado. Por ejemplo, les ilustro esto. El hermano va a hacer esto. Ahí estoy usando la palabra como un artículo, él, el hermano. Pero cuando yo digo así, él dice que esto es así, ahí va tildado y lo estoy usando como pronombre. Entonces, a veces yo he visto en las Sagradas Escrituras estos errores, que eso no hay ningún problema en corregirlo, sobre todo muchas veces cuando se refiere a la persona del Señor Jesucristo, pero yo no estoy añadiendo ni quitando, sino que lo que estoy haciendo es escribir correctamente el uso de una palabra. Entonces, rehusando oír, trataron de prenderle. Miren lo que dice Juan 10:39. Procuraron otra vez prenderle,
Veamos Juan 7:44. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Una vez más se zafó de las garras de ellos, porque miren lo que dice Juan 10:39, pero él se escapó de sus manos. Y también más adelante, o más atrás, mejor dicho, en Juan 8:59, dice: tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Estos judíos, hermanos, hay un dicho popular acá, no tentaban tablita para apedrear, hermano. Y usted solo imagínese el ser apedreado. Yo recuerdo cuando niño que en una o dos ocasiones, cuestiones de niños, error de otro niño a lo mejor, recibí una pedrada en mi frente. Pero hermanos, eso duele. Eso se revienta y sale sangre. ¿Ve? Recuerdo que uno de mis hermanos, el mayor que yo, seguido le reventaban la cabeza con una pedrada. Eso duele. Esto que estamos viendo aquí, de que querían apedrearle al Señor, era, hermanos, doloroso y era precisamente de muerte. Bueno, pasemos a ver otro aspecto. Antiguas y nuevas enseñanzas sobre la preocupación de Cristo, porque Cristo estaba preocupado, y esto lo discute en Mateo 19, en Marcos 10, en Lucas 13, en Juan 10 también. Una vez más, Jerusalén había cerrado sus puertas a Jesús. Ya no haría nada más ahí por el momento. Esta fue la última visita que hizo Jesús a Jerusalén hasta que volvió para la Pascua y su muerte. Él y sus discípulos salieron de Judea y viajaron en dirección hacia la región donde fue bautizado 3 años atrás. Miren lo que dice Juan 10:40 en su primera parte. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan. Entonces, a esa región se le conocía como Perea. ¿Ve? A Perea se le consideraba territorio judío. Sus ciudadanos estaban sujetos a las mismas leyes religiosas y sociales de Galilea y Judea. No obstante, era considerada poco importante para los judíos que vivían al occidente del río. Cristo no era partícipe de esta opinión. Perea estaba llena de gente que necesitaba la salvación. Es lo mismo como yo puedo decir ahorita, aquí en mi vecindario, estamos rodeados de gente que necesita de la salvación, pero que lamentablemente no quieren nada con Cristo. Aquí está la iglesia, ponemos rótulo el día domingo, nuestro culto del día domingo. No nos escondemos, no estamos escondidos, pero la gente no quiere nada con las cosas de Dios. Le gusta practicar religiones torcidas, religiones idólatras. Por eso es que estoy diciendo que Perea estaba llena de gente que necesitaba la salvación. La mayor parte de los 3 meses y medio que siguieron los pasó ahí. Hizo un viaje de vuelta a Betania, en Judea, y esto lo declara el Evangelio de Juan, todo el capítulo 11. Puede que haya visitado otras regiones de Palestina, ¿ve? No obstante, la mayor parte del tiempo la pasó en Perea.
Los 4 evangelios mencionan este ministerio. Mire lo que nos dice Mateo 19, 1 y 2. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Marcos 10:1 dice, levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Juan 10:40, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó ahí. Sin embargo, nuestra principal fuente de información en cuanto a este periodo lo constituye el Evangelio de Lucas. En ese nuevo ambiente le sonrió el éxito. Dice en Mateo 19:2, y le siguieron grandes multitudes. Miren qué hermoso. Le siguieron grandes multitudes. Luego Marcos 10:1 habla que les enseñó. Dice, levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Luego Mateo 19:2, dice que lo sanó. Fíjense, primero les he dicho, les enseñó. Segundo, lo sanó. ¿Ve? Les enseñó, lo sanó. Dice 19:2, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Luego, en tercer lugar, miren lo que dice Lucas 13:32. Ahí habla de que echó fuera demonios y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad, y muchos creyeron en él. Esto lo tenemos en Juan capítulo 10, versículos 41 y 42. Esta aseveración pues añade un detalle relacionado con el ministerio de Juan el Bautista que no se encuentra en ningún otro pasaje, porque Juan el Bautista, ya en otras ocasiones lo he señalado, él no realizó milagro alguno. Usted puede estudiar la parte del episodio de la vida de Juan el Bautista y nunca lo va a ver a él haciendo milagros. Juan el Bautista lo que hizo fue preparar el camino del Señor. Hasta llegó un momento que él dijo, es necesario que yo mengue. O sea, le dejó el lugar a nuestro Señor. Terminaremos esta lección con 2 eventos ocurridos durante el ministerio que llevó a cabo Jesús en Perea. Primero, una advertencia de Jesús. Fíjese bien el énfasis que le doy. Una advertencia de Jesús. Segundo, una advertencia para Jesús. Se lo repito, una advertencia para Jesús. Veamos la primera. Una advertencia de Jesús, basado en Lucas 13, 23 al 30. Un día que Cristo enseñaba, preguntó un oyente, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Lucas 13, 23. Tal vez esta fue una respuesta a la enseñanza
que dio anteriormente en el sentido de que todos perecerían si no se arrepentían. Dice Lucas 13, 1 al 5. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús, les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Esta situación la vemos en el Sermón del Monte. Usted recuerda que ya estudiamos esta parte hace varios meses atrás. En el Sermón del Monte, Jesús había dicho que pocos se salvarían. Dice Mateo 7, 13 y 14: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La respuesta que dio en esta ocasión fue una compilación de enseñanzas sobre quiénes se salvarían y quiénes no se salvarían. Voy a decir varias cosas al respecto. Número 1. El camino que lleva a la salvación es angosto y difícil. Dice Lucas 13, 24: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Comparemos esto con Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Número 2. Algunos creen que serán salvos, no lo serán. Dice Lucas 13, 25 al 27. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Miren lo que podemos comparar otra vez, porque le quiero dar énfasis a esto, hermanos y hermanas. En Mateo 7, 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mire, yo ilustro esto. Muere una persona. Esa persona en vida nunca quiso hacer la voluntad de Dios, sea que haya tenido o no haya tenido oportunidad. Generalmente hablando, en este mundo moderno,
nadie puede decir que es ignorante de la palabra de Dios, porque hay tantas maneras de conocerlas. Pero ¿qué sucede cuando muere? Cuando muere empiezan a hablar un montón de cosas bonitas de esta persona, que fue una persona que hizo mucho bien, una persona que se portó bien, que fue un buen padre, un buen hermano, un buen hijo y todo, y que ahora está en la presencia del Señor. Esa es una mentira. Es una mentira de acuerdo a la palabra de Dios, porque si usted le está poniendo cuidado a todo lo que la palabra del Señor le está diciendo, no puede ser así. La persona no puede ser salva solo porque un vivo está diciendo a los que están velando a esa persona que esa persona está salvada. No. Mientras tuvo vida, nunca quiso hacer la voluntad del Señor, ni le importó la voluntad de nuestro Señor. Yo tengo que hablar así con esa franqueza espiritual y bíblica, porque es lo que dice la palabra de nuestro Señor. Número 3. Algunos, los gentiles, serán salvos, aunque los judíos no creían posible que lo fueran. Eran tan orgullosos en aquel tiempo que creían, los judíos se sentían como únicos, como exclusivos, como que el mundo y Dios los había creado exclusivamente para ellos y todo para ellos. Mire lo que dice Lucas 13, 28 al 30. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis, noten, estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Compare esto, amado hermano y hermana, con Mateo capítulo 8, versos 11 y 12. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Usted lo cree o no lo cree? Persona que le importa poco la voluntad de Dios. Mire, yo lo que estoy haciendo es decirle lo que la palabra de Dios dice. Que no lo crea, usted lo va a creer, lo va a entender el día del juicio final de nuestro Señor. Cristo deseaba que el interrogador entendiera porque acuérdese que el interrogador le había preguntado que cuántos iban a ser salvos. Entonces Cristo deseaba que el interrogador entendiera que lo importante no era el número exacto de los que serían salvos, sino si él era parte de ese número. Eso era lo importante. Y eso es lo que a nosotros nos debe de interesar. Mire que murió mi papá, murió mi mamá, murió mi hermano, murió mi primo, murió mi gran amigo y fueron buena gente y no conocieron el Evangelio, no hicieron la voluntad del Señor. Déjelos, ellos ya están muertos. Preocúpese usted porque usted está vivo y usted tiene, ahora que tiene vida, la oportunidad de conocer y hacer la voluntad de nuestro Señor. Mi padre murió, yo le prediqué el Evangelio y muchos hermanos predicadores se lo predicaron, nunca quiso obedecer. Yo no tengo que estar preocupado por la situación en que va a ser sometido el día del juicio final, porque yo hice mi parte. ¿Ve? Hay que entender eso.
que tenemos que preocuparnos por nuestra salvación mientras nosotros estamos vivos. Bueno, yo le dije que iba a presentarle dos cosas. Una advertencia de Jesús y ahora le presento una advertencia para Jesús. Lucas 13, 31 al 35. Jesús fue interrumpido por fariseos que le dijeron: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Lucas 13, 31. El peligro que mencionaron era real. Herodes era el soberano de Perea, como lo era de Galilea. ¿Ve? Juan el Bautista había sido encarcelado y muerto en la provincia de Perea, donde gobernaba Herodes. ¿Ve? Además, como se menciona en una lección anterior, si usted lo recuerda, Herodes había desarrollado una curiosidad malsana en cuanto a Jesús y había estado buscando a este. Miren lo que dice Marcos 6, 14. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Imagine hasta qué grado había llegado la superstición de este hombre. Luego Lucas 9:9 dice: y dijo Herodes a Juan: yo te hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle, dice. Pero mire lo que dice Lucas 23:8. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Era un cínico, hermanos y hermanas. Si de cínico hablamos, podemos decir, era el campeón de los campeones de los cínicos, este Herodes. No está claro por qué los fariseos advertirían de tal modo a Jesús. No es probable que estuvieran interesados por su bienestar. A ellos no les interesaba el bienestar de Jesús. No tenían ningún interés. Ya hemos visto en demasía y lo seguiremos viendo que todo lo que les interesaba, que querían matarlo. Si vivían en Perea, puede ser que tenían el deseo de que saliera de la provincia de ellos antes de que causara problemas. Donde sea que vivieran, tal vez preferían que volviera a Judea, donde el Sanedrín ejercía gran poder, o sea, como quien dice, la Corte Suprema de Justicia de aquel tiempo, la Asamblea Legislativa de aquel tiempo. La respuesta de Jesús indicaba que no temía a Herodes. Sin embargo, la forma como respondió es probable que dejara desconcertado a los fariseos, porque les dijo, y se lo repito, y póngale especial cuidado, hermano y hermana, y si usted transmite este mensaje a sus amigos, hágale ver esto. Ir y decida a aquella zorra: he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Lucas 13:32. En lugar de termino mi obra, en otras versiones se lee seré perfeccionado o simplemente perfeccionado. Es traducción pues de una forma de una palabra griega que significa final o completo. Esta es la misma palabra que usó Jesús en la cruz cuando él dijo consumado es, en Juan 19:30. La obra
a la cual se refiere era su muerte y todo lo que se logró con esta. Digo además, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino. Lucas 13:33. Se lo repito, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino. Todo esto fue una manera críptica de decir, tengo una obra que hacer y la terminaré, sin importar lo que Herodes diga o haga. Luego añadió, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Lucas 13:33. Esta aseveración, que está matizada con siniestro humor, podemos decirlo así, significa: no se preocupe porque Herodes me mate en Perea, porque es necesario que yo muera en Jerusalén. Después de todo, ahí es donde ustedes han matado a tantos de los voceros de Dios. Aquellas palabras fueron seguidas por un lastimero clamor relacionado con Jerusalén. Mire, se lo leo. Yo le digo estas cosas. Si yo pudiera derramar mis lágrimas ahorita, lo hiciera. Pero muchas veces le digo que yo me tengo que contener para poder transmitir el mensaje. Dice Lucas 13:34 y 35. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que me digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Aquel clamor, hermanos y hermanas, se repitió en Mateo capítulo 23, y me da gusto leerlo también de Mateo 23, 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. La única palabra despreciativa, pues, estamos hablando de que esta sería una acertada descripción de Herodes. Me refiero cuando el Señor lo trató como una zorra. Y esta es la única palabra despreciativa que se consigna que haya sido dicha por el Señor Jesús acerca de una persona. Y es que este hombre se lo merecía. Yo termino diciéndole esto, hermanos y hermanos, en mi cuarto mensaje de este tema: no hay que dejar que lo material nos gobierne. Termino diciéndoles lo siguiente: los coleccionistas de antigüedades aprecian los objetos que son antiguos. Nada menos hoy en la mañana hablábamos acerca de eso. No dejan de decir que hoy las cosas no se hacen como antes, que se hacían para durar. Hay otros, en cambio, que les gusta lo nuevo. Estos desean lo más reciente de todo y creen que si algo es nuevo es mejor. En realidad hay lugar tanto para lo antiguo como para lo nuevo. En esta lección hemos visto a Jesús
repitiendo antiguas enseñanzas, y también lo hemos visto arrojando nuevas luz sobre antiguas verdades. Le termino con esto. Si hay algo maravilloso acerca de la palabra de Dios, es que si bien es antigua, también siempre es nueva. La palabra de Dios fue dada, hablando del tiempo de Cristo, hace ya un poco más de 2000 años y sigue siendo nueva. Génesis fue dado hace ya miles de años y la enseñanza de Génesis hasta el libro de Apocalipsis sigue siendo nueva. Si hay algo pues maravilloso acerca de la palabra de Dios, es que si bien es antigua, también siempre seguirá siendo nueva. Con esto termino mi mensaje. Siempre les invito para los días miércoles a escuchar este valioso estudio sobre la vida y ministerio de Cristo a las 5 de la tarde. Dios bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos y hermanas. Que Dios les bendiga mucho y que sean siempre muy acuciosos en el estudio de su divina palabra. Oremos. Dios Padre Celestial, te damos gracias porque nos has permitido que tu palabra se haya diseminado. Gracias por ello, Señor. Que ella nos ayude a vivir de acuerdo al mensaje presentado. Gracias, Señor, por usarme como instrumento tuyo. Lo hacemos todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.